Buen día a todos los legisladores presentes y legisladoras. Contando con el quórum necesario, vamos a dar inicio a la comisión del día de la fecha. Nos convocan 3 expedientes para tratar. Vamos a poner el primero en tratamiento, que es el expediente 44-266/P/25, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar al señor abogado Matías Sebastián Busquets como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 44ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar al doctor Busquets a pasar a la sala, por favor. Bienvenido. Tome asiento, por favor. Bienvenido, doctor, a la Legislatura de Córdoba, a esta comisión. Como acostumbramos a hacer con todos nuestros invitados, yo le voy a pedir que usted se pueda presentar ante los legisladores que están en la sala de comisión y aquellos que están en la plataforma digital, para luego sí dejar abiertas las preguntas a todos, por favor. Muchas gracias, señor legislador. Usted está en uso de la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos, en primer lugar. Y antes de iniciar, querría transmitirles mi agradecimiento por estar aquí, por permitirme esta entrevista y manifestarles el orgullo personal de haber llegado hasta esta instancia. Ahí se me escucha mejor, ahí está. Bien. Bueno, mi nombre es Matías Busquets, tengo 43 años, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy integrante del Poder Judicial de la provincia desde el año 2007, eh, a donde ingresé en primer lugar como personal no rentado, lo que en aquel momento se denominaba pasantía. Ese fue mi primer contacto con el Poder Judicial, mientras todavía era un estudiante de Derecho. Así tuve la oportunidad de rendir para el primer cargo del plantel estable del Poder Judicial. Y mi primer destino, mientras todavía era estudiante, fue una unidad judicial de un barrio muy tradicional de Córdoba, que fue Alta Córdoba. Allí permanecí por espacio de unos 7 años, eh, tiempo durante el cual, bueno, tuve mi primer contacto con el personal superior del Poder Judicial, con un grupo de compañeros con los que aún comparto lazos de amistad, y que yo recalco esa etapa de mi vida y mi trayectoria en esa dependencia, porque eso me permitió tener un contacto directo con la gente, articular con la fuerza de seguridad en un primer contacto de ellos con el servicio de justicia, y el hecho de conocer el lado humano de los problemas, de los conflictos, atender a las víctimas cuando todavía traen consigo a veces la secuela del hecho delictivo que han vivido, ver cómo reaccionan las fuerzas de seguridad y a veces los imputados que acuden trasladados a esa sede, me hizo conocer que detrás de los problemas penales, de los conflictos penales, también hay conflictos humanos y hay personas. Eh, y un poco allí también nació mi vocación y me agrado, digamos, con el sistema de justicia penal. Ahí me pude recibir de abogado y seguir profundizando en los conocimientos hasta que tuve la oportunidad de rendir para el primer cargo de funcionario, que fue el de prosecretario letrado de una fiscalía, en el año, cargo que asumí en el año 2015. Me desempeñé en una fiscalía como prosecretario en el Distrito 2. Y bueno, ahí, en esa etapa de mi carrera, lo que tuve que desarrollar y aprender es la responsabilidad que implica la toma de decisiones en el estamento en que uno se encuentra, y saber cómo responder ante la sociedad y ante los justiciables, explicando a todos de la misma manera por qué uno toma las decisiones que toma y asumir las consecuencias y las responsabilidades de esas decisiones con un criterio siempre de justicia y asumiendo que uno puede a veces fallar, equivocarse, y que esas equivocaciones, mientras sean tomadas con buena fe y con basamento en la prueba y con un criterio de legalidad, pueden corregirse. Eh, Familiarizarme con el manejo
de personal policial, ya con responsabilidades jerárquicas, y a las órdenes de un fiscal de instrucción que tenía muy presente esto, la empatía con los problemas humanos y con las garantías de los imputados. Allí se me dio la oportunidad de rendir como ayudante fiscal y como secretario de Fiscalía e Instrucción, y después del proceso que todos atravesamos de la pandemia, fui designado ayudante fiscal en lo que hoy se denomina el Centro de Recepción de Personas Aprehendidas, que un poco ustedes lo deben conocer, pero es donde van a tramitarse inicialmente los casos con las personas detenidas en flagrancia en la capital. Y en esa oportunidad, bueno, lo que traigo como acervo práctico es el haber tenido que lidiar con un gran número de personas detenidas, con realidades distintas, eh, porque allí van un sinnúmero de personas aprehendidas a las que hay que tener un montón de realidades, problemas de salud mental, a veces llegan con lesiones físicas, y hay que estar muy presente y diligente con cada uno de esos casos. Y como se trabaja con un sinnúmero de fiscalías y una gran cantidad de personas, al aprender a manejar esos volúmenes de casos y de gente y ser preciso y sencillo y simple con las directivas que se bajan. En ese tránsito, que fue muy breve, yo ya había rendido como secretario de Fiscalía e Instrucción, cargo en el que me desempeño desde el año 2022, y ahí completé, digamos, mi formación profesional como funcionario del Ministerio Público. Eh, pero en esa parte de mi trayectoria institucional, lo que pude es aprender un poquito más desde arriba, con una mirada un poquito más macro, todos los problemas que se administran en una fiscalía, ¿no? Entender que los recursos son limitados, entonces hay que hacer un uso inteligente y estratégico de eso. eh, y la verdad que toda la parte humana que yo traía, digamos, de tramitar todo el tiempo conflictos penales, le sumé la capacidad de trabajar con un fiscal de instrucción que me enseñó de metodología de investigación. Porque en esa fiscalía, además de llevar casos de flagrancia y quizás más sencillos, teníamos muchas instrucciones particulares de investigaciones más complejas. Y eso hizo que pudiera sumar, digamos, un montón de herramientas en cuanto a la metodología de investigación, operativizar todas las decisiones que toma el fiscal y que uno trata de llevar a la práctica, hacer que todos comprendan cuál es el norte y digamos, los objetivos que él traza. Y en ese tránsito me tocó asistir a todo el proceso de cambio en lo que es la reglamentación y el dictado de la prisión preventiva. Y como ustedes saben, bueno, ha cambiado de ser dictada por el fiscal de instrucción a ser dictada por un juez de control, y que atraviesa un periodo de transición, ¿no? Por disposiciones del Tribunal Superior de Justicia, en donde conviven ambos sistemas de disposición oral de la prisión preventiva y sistema escrito. Pero a la vez el cambio de paradigma en el abordaje del conflicto penal, donde se pasó de un sistema de rotación de fiscales a un sistema de gestión territorial del conflicto, donde ya hay fiscales fijos en un territorio determinado. Y bueno, todo ese periodo de transición, vivirlo de la práctica, implicó ver cómo uno tenía que readecuar su cabeza y sus formas para abordar de nuevo, con un criterio diferente, la temática ya de un sector determinado de la población. Y la verdad que está siendo una experiencia práctica que para mí es valiosísima, porque, digamos, si yo tuviera que hoy emprender la misma tarea, este, y ya como titular de una fiscalía, sabría en principio cuáles son los primeros pasos que querría dar y la impronta que le daría a la gestión del lugar donde me toque desempeñar funciones. Me faltó decir, bueno, que en cuanto a mi formación profesional, además de recibirme de abogado, por supuesto, durante el lapso de mi carrera cursé la especialización en Derecho Penal en la misma Universidad Nacional, donde me recibí en el año 2017, y que después, bueno, como personal jerárquico del Poder Judicial, estamos permanentemente en un proceso de capacitación continuo, ¿no? A través del Instituto de Formación, donde uno no solo recibe información de profesionales que ya han transitado la misma, sino que a veces también le toca la tarea de dar clases a los ingresantes y participar como formadores, ¿ya? Bueno, eso es un poquito mi trayectoria. Muy bien, doctor. Ahora sí vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores. ¿Algún legislador? ¿La legisladora tiene micrófono, legisladora usted?
La legisladora Alejandra Ferrero ha solicitado la palabra. Presidente, bienvenido, doctor. Gracias, legislador. Le quería preguntar cuál es su mirada, me interesa, respecto a la situación de las medidas de coerción que aplican los fiscales. Hoy tenemos una situación bastante crítica en cuanto a la superpoblación carcelaria, 18.000 presos. Si usted está de acuerdo en aplicar medidas menos gravosas, como es el uso de la tutela, hay un fallo de la Arate que permitió la sustitución y que cumpla la condena el imputado condenado en el domicilio. Porque, bueno, no es una medida muy usual entre los fiscales. Estamos hablando cuando no se pone en riesgo el entorpecimiento procesal ni el peligro de fuga, ¿no? Entiendo. Inclusive en caso de procesamiento, no solamente condena, donde la prisión preventiva es utilizada como regla y no como excepción muchas veces, y no hay como un impulso a utilizar medidas menos gravosas o medidas de justicia restaurativa que pudieran ir descomprimiendo. Y me gustó mucho esta sensibilidad, ¿no? Con la mirada puesta también en el imputado, en las condiciones humanas, que no dejan de ser personas, sus familias atrás, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es su mirada? Porque necesitamos también fiscales que tengan una mirada más garantista y no solamente punitiva para poder contemplar lo que se viene. Si se baja la edad de imputabilidad, serán los institutos menores, pero digo, se viene toda una movida, una demanda social que presiona, y ustedes van a tener que tener un criterio independiente, ¿no? Contemplando otras situaciones. Sí, bueno, me agradezco la oportunidad de dar mi punto de vista sobre el particular. Eh, Como les dije antes, señora legisladora, el lado humano que uno tiene que contemplar del conflicto penal también se refleja en el uso de la prisión preventiva. La prisión preventiva, ustedes lo saben mejor que yo, es la máxima medida de coerción a la que puede acudir el sistema penal cuando pretende someter a una persona que aún está asistida por el principio de inocencia al proceso penal. Y creo que como fiscal de instrucción debemos ser respetuosos de nuestra Constitución y entender que la regla de inocencia la inocencia es la regla y que la privación de libertad durante el proceso de una persona inocente es la excepción. Eh, Seguramente haya que también los operadores judiciales, como son los fiscales, empezar a cambiar nuestro sistema de pensamiento y empezar a pensar y dar fundamentos de por qué las medidas menos gravosas que prevé nuestra normativa no son suficientes para mitigar el riesgo procesal que uno advierte en algún caso, ¿no? Y ya no partir de que la regla es la prisión, quizás como un pensamiento muy arraigado en los fiscales, sino ir a la inversa, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué no me alcanza con una medida tal como imponer ciertas condiciones de cumplimiento obligatorio, e ir aumentando a partir de allí, ¿no? Provisión de acercamiento a ciertos lugares, y si, bueno, uno no encuentra en esas medidas que prevé la misma normativa, o quizás también este uso de dispositivos de seguimiento, ¿no? Que permiten un control y vigilancia, bueno, justificarlo ya sin lugar a dudas cuando uno hace una petición a un juez de control para el dictado de una medida de esas características, ¿no? Siempre creo que el norte es pensar en que ello es una medida accesoria de algo que uno debe cautelar necesariamente por la función que está llamado a cumplir, que es asegurar el juicio y la necesidad de que no se entorpezca la investigación. Eh, para eso yo tendría siempre presente que la prisión preventiva, no porque lo haya estudiado yo, sino porque se ha ido a algunas personas que sobre el tema han estudiado mucho, tiene un impacto real, no solamente sobre la persona que, a la que es sometida, que muchas veces, bueno, son medidas que están justificadas, pero que trasuntan sus efectos también a la familia de esta persona y que a veces crea un estigma social sobre la misma, que a veces luego no se refleja en una condena. Bien. Y también, por los estudios sociológicos que se ha ido sobre la materia, ya hay consideraciones en que el propio imputado, cuando es sometido a una medida de coerción, a veces no logra internalizar que realmente ha cometido un delito
y que ha dañado a otro, sino que se siente a sí mismo como víctima de un sistema. Entonces no logra posicionarse en esa situación de tomar debida cuenta de lo que ha hecho y se pasa a colocarse un poco más como una víctima del proceso y no realmente como una persona que está siendo juzgada o está siendo sometida a una investigación porque ha cometido un hecho delictivo. Más o menos en síntesis. Gracias. Gracias. Legislador Grosso, por favor, si usted está en uso de la palabra, legislador. Bueno, doctor, gracias por las explicaciones recién. Siempre es importante saber de quiénes están en el día a día, digamos, de esto tan complejo. Le hago una pregunta. ¿Usted qué volumen de casos están llevando? Está en la Fiscalía Distrito 411. Estaba hasta hace agosto del año pasado, luego que mi fiscal fue, por una reorganización interna, fue llevado al Distrito 1, que hoy abarca la parte de Nueva Córdoba hasta Barrio Jardín, pero estuve por espacio de 2 años en el Distrito 4 y hoy en el Distrito 1. Bueno, antes era tema de turnos, ¿verdad? Exacto. Ahora es territorial. Sí, señor. En esta transición que le ha tocado vivir, ¿qué nos podría decir como resultado? ¿Es más favorable? ¿Es más transparente? Sí, sin duda, yo no diría que es más transparente, porque siempre con el sistema anterior de rotación de turnos, también, al menos en la fiscalía donde me tocó intervenir, la figura del fiscal era una figura de un fiscal, una fiscalía de puertas abiertas. Cuando alguien tenía una inquietud real y necesitaba interiorizarse, ya sea como víctima o como familiar de una persona imputada, las puertas de la fiscalía estaban abiertas. Pero sin dudas que el estar de manera permanente en un territorio determinado trae beneficios claros e innegables, ¿no? Ha traído beneficios que yo he podido palmar, verlos en la práctica, patentizados en la práctica. Y le hablo de que es una cuestión de feedback, ¿no? De ida y vuelta, porque la gente conoce quién es quién es el titular del Ministerio de Seguridad, el comisario que está a cargo de un distrito, pero también conoce quién es el encargado de perseguir e investigar los delitos que allí ocurren. Y uno puede tener un contacto más fluido, no solamente con el vecino de a pie, sino también con las organizaciones intermedias. Y hablo de colegios, centros vecinales, establecimientos de salud, y también se retroalimenta de la información que ellos puedan brindar. Y en el Distrito 4 especialmente me tocó ver cómo se reflejaba eso rápidamente en el trato con la comunidad, porque ellos, al estar presentes en un territorio y de manera permanente, uno después tenía ese feedback. Bueno, ahora vengo a denunciar y expongo lo que me pasó porque veo que rápidamente actúan y el conflicto se desactiva o al menos baja en su intensidad. La primera experiencia de trabajo allí en el Distrito 4, donde nos encontramos en la zona oeste, para situarlos, era el territorio de Villa Unión, Las Violetas, Villa La Tela, un territorio muy conflictivo a nivel intervecinal, con conflictos humanos muy graves, mucha tasa de homicidio. Cuando nosotros tomamos ese lugar, el fiscal trazó objetivos claros, que era disminuir y tratar de reducir a cero el índice de homicidios que ocurrieron en el lugar. Habíamos podido hacer un diagnóstico de que cada vez que teníamos un hecho tan drástico como una muerte, siempre había que certificar que antes de eso había habido una génesis en una amenaza calificada, en una usurpación. Entonces, cuando abartimos esos conflictos, podíamos ir rápidamente, antes de llegar a esa situación tan drástica, tratar de aminorarlas con las herramientas del sistema penal antes, con una imputación temprana por un delito menos gravoso que impidiera, mediante la imposición de condiciones, que el conflicto escalara. Y esa retroalimentación se veía de manera inmediata. Hoy en el territorio de Nueva Córdoba y la zona que nos toca intervenir, por las distintas complejidades, uno tuvo que readecuar la forma de trabajo porque las problemáticas son otras. Pero justamente la territorialidad lo que permite es eso, un conocimiento directo y un tratamiento de la información de primera mano. Y eso trae un beneficio, yo creo que lo vamos a ir viendo todavía más con el paso del tiempo. Y sobre todo con el sistema que se ha implementado nuevamente de seguridad, que hace un trabajo mancomunado entre la policía de la provincia
el Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias. Con respecto, bueno, ha estado en dos lugares totalmente distintos, ¿no? Una zona roja y una zona un poquito más, en cuanto a las características de las personas que viven en uno y otro, y entiendo que la problemática, pero ¿usted puede determinar un denominador común en el tema de las adicciones, tanto de un lado y del otro, del extracto social que le ha tocado estar? Sí, lamentablemente la incidencia, ya sea como ocasión propicia para el delito o como padecimiento de los imputados, se ve de manera permanente. Diría casi no quisiera ser arbitrario con el número, pero casi en el 80% de los casos que uno Perdón, tramita. perdón. Sí. Hay un problema con el sonido y seguramente. Ah, ok. Perdón. Disculpe, gracias. Gracias. Se ve de manera permanente, ¿no? La incidencia del consumo problemático de estupefacientes. Cuando uno lee los informes toxicológicos de los imputados, se repite casi de manera sistemática el abuso de sustancias de todo tipo. Y muchas veces no solamente es una situación que está viviendo el imputado, que uno lo ve, está actuando bajo los efectos del consumo de estupefacientes, sino también que es el motivo que genera el conflicto. Me tocaba ver muchas veces en el Distrito 4 que los hechos más violentos y con el uso de armas de fuego tenían que ver con esta situación de adquisición al menudeo de drogas y que generaban una situación de conflicto latente. Y ya no porque estuviera bajo esos efectos, sino porque pretendía consumir y bueno, eso traía aparejado un montón de situaciones que había que tenerlas en cuenta al momento en que uno investigaba el hecho y articular con las fiscalías de narcotráfico con las que hoy contamos en la provincia, porque la verdad que era una asistencia permanente y uno transmitir esa información para que ellos también puedan actuar con sus técnicas específicas de investigación, que son muy particulares, pero se hace un trabajo coordinado con ellos, ¿no? Porque en el distrito en el que me toca intervenir ahora, lo veo más en algunos sectores, como en Villarrebol, no tanto en Nueva Córdoba, en donde los tipos de delitos son distintos, quizá delitos contra la propiedad y otras características. Pero respondiendo a su pregunta inicial, sí, es un factor siempre que está presente, ya sea en los imputados o como generador del conflicto penal, la presencia de las drogas. Creo que ya respondió la última pregunta para no abusar del tiempo. Esto de la territorialidad que ustedes tienen y el conocer el contexto barrial o sectorial, creo que ya algo lo contestó, sirve mucho para también determinar dónde están las fuentes del delito, especialmente con el tema del narcotráfico, el narcomenudeo, ¿verdad? Sí, señor legislador, es así. La verdad que cuando uno tiene un contacto comunitario, la gente le pone un nombre y un rostro a las personas que lo representan en esa esfera y se sienten de alguna forma habilitados o en confianza para transmitir sus inquietudes. Y ya nosotros como profesionales llamados a intervenir y con un deber de brindar un servicio de justicia, somos quienes debemos canalizar esas inquietudes. Por eso el trabajo interrelacionado de las distintas fiscalías es importantísimo porque uno en el territorio conoce específicamente dónde están los focos de conflicto. Y son los problemas de drogas, son los problemas de violencia familiar, son los problemas, bueno, y hay que ir articulando con ellos para darle la mejor solución posible. Y eso creo que es un beneficio que trae innegablemente la territorialidad y la presencia de un fiscal que conozca de manera integral, digamos, el fenómeno delictivo de su territorio y trabaje la información con un criterio inteligente, ¿no? Ya empiece a hacer un abordaje de los casos no como un número más, sino tratar de amalgamar la información y ver qué denominadores comunes existen y la mejor manera de administrar los recursos, que en el Estado se hace mucho, pero siempre es escaso, ¿no? Entonces hay que tratar de administrarlo con un sentido práctico y teniendo en cuenta cuáles son los intereses de la comunidad, que muchas veces uno no los toma como, no los cataloga como los más importantes, pero hay que percibir cómo impactan y cómo lo siente la gente, ¿no? La percepción de sentirse inseguro cuando uno retorna de su trabajo a la casa o cuando no puede ir tranquilo a hacer sus actividades diarias, es una situación que genera incomodidad y que uno tiene que atender, aunque uno desde este lado quizás no vea el conflicto, ese conflicto puntual,
como el más grave en el que le toca intervenir. Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? La legisladora María Victoria Busso ha solicitado la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Gracias. En su presentación usted hizo referencia a bueno, este nuevo cambio de paradigma en cuanto a la gestión territorial o la importancia de la gestión territorial en la persecución del conflicto, y también hizo referencia que este cambio de perspectiva hacía poner foco en la impronta que iba a tener cada fiscal en el lugar en donde iba a desempeñar sus funciones. Me gustaría que usted pudiera enumerarme 2, 3 cualidades de su impronta que van a ser un diferencial para que nosotros podamos aprobar su pliego para este lugar en donde usted aspira a desempeñar sus funciones. Yo aspiro a conducir un equipo de trabajo, primero, digamos, puertas adentro, que sepan que la Fiscalía es un servicio de justicia, y que como servicio de justicia debe atender a las necesidades de las víctimas, pero también ser respetuoso de las garantías del imputado. Siempre he aprendido que la idea de una fiscalía es una idea de fiscalía de puertas abiertas, donde la gente pueda acercarse, siempre que tenga un motivo real y atendible, a transmitir su inquietud, y donde no haya un fiscal que no pueda recibirlos y escucharlos directamente cuando tienen un planteo para hacer. Y bueno, la verdad es que uno no puede prometer soluciones que no están al alcance de su mano, pero sí creo que la presencia institucional del Ministerio Público Fiscal, además de la persecución del delito y cumplir las obligaciones que por Constitución y por la ley orgánica estamos llamados a ejecutar, también podemos usar nuestra presencia institucional para solucionar ciertas inquietudes de la comunidad, articulando con otros poderes del Estado. Las posibilidades son innumerables y por ahí en la práctica quizás no venga el caso, pero siempre que haya un fiscal que entienda que con su presencia institucional puede gestionar para solucionar un conflicto puntual, lo voy a hacer. Se me ocurre en este momento pensar que a veces tenemos un lugar donde se produce un anegamiento de un vado, por ejemplo, porque hay un problema de acumulación de agua después de una tormenta, y eso genera una situación propicia para un hecho delictivo. Entonces, cuando uno lo conoce, porque le ha tocado intervenir en un hecho grave, como un homicidio en ocasión de robo, un robo calificado, y sabe que allí se está produciendo ese problema que excede la actuación específica del Ministerio Público Fiscal, pero desde la posición institucional no puede gestionar para que otras autoridades locales tomen debida cuenta de eso y se trate de solucionar de manera integral, digamos. Somos un Estado que con diferentes funciones tenemos que atender a la problemática del ciudadano. Esa es un poquito la impronta que pretendo darle a una oficina de la que me toque, de la que toque ser responsable, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Doctor Buquets, usted por su función, gran parte de su vida convive con el delito. Como usted sabe, circula por ahí que la Libertad Avanza enviaría al Congreso de la Nación un proyecto de reforma del Código Penal donde intentarían bajar la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Señor legislador, bueno, yo tengo una opinión formal al respecto. Yo creo que el incremento de las penas y visto desde este punto de vista, bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, quizás no sea la solución adecuada para una problemática, pero bueno, creo que la discusión hay que darla porque es una demanda social. Asistimos a casos en donde jóvenes en conflicto con la ley penal cometen hechos gravísimos para sus congéneres o para otros integrantes de la comunidad, y debe buscarse alguna solución alternativa del Estado que no nos conduzca solamente a la sanción de los jóvenes en desarrollo, son personas que están en pleno proceso de desarrollo, y que a veces la comisión de un delito no hace más que reflejar vulnerabilidades que ya traen desde tempranas edades, ¿no? Los hechos drásticos que cometen no son más que una demostración
en la realidad de falencias que ya acarrean. Creo que nosotros debemos respetar en cuanto al diseño normativo interno, estándares internacionales, y el sistema penal juvenil lo que trata es de proteger al joven, al niño, y bueno, creo que la herramienta del derecho penal y tratarlo como un adulto es la última herramienta a la que puede acudir el Estado para tratar estos casos. Muy bien, doctor. No habiendo más legisladores que hayan solicitado la palabra, hemos finalizado con usted y como presidente de esta comisión, yo le agradezco mucho su presencia y le deseo éxitos. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias. A continuación, vamos a poner en tratamiento el expediente 44-268-P-25, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada María Pía Mazota como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 28ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar a pasar a la doctora Mazota a la sala de comisiones, por favor. Bienvenido a la legislatura de Córdoba, a esta sala de comisión. Por favor, tome asiento. Como usted verá, hay legisladores en la sala y otros conectados por la plataforma digital. Y como acostumbramos a hacer con todos nuestros invitados, yo le voy a solicitar que usted tenga bien presentarse a otros legisladores para después, luego, sí, dejar abiertas las preguntas a todos. Bueno, buenos días. Gracias. Mi nombre es María Pía Mazota, tengo 49 años, soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. De la misma universidad obtuve el título de especialista en Derecho Penal, conjuntamente con la Universidad del Litoral. Siendo estudiante, ingreso al Poder Judicial con el primer concurso público que hubo rendí en el año 97, rendí en el año 98, entré en el año 98, o sea, hace 27 años que estoy en tribunales en el fuero penal directamente. Estuve en primer término en una fiscalía de instrucción a cargo del doctor Alejandro Moyano, que luego fue el fiscal general, y posteriormente tuve la posibilidad de pasarme a un juzgado de control, ocasión en la que rendí para ser prosecretaria y fui convocada como prosecretaria para la sede de Jesús María del Interior. No tenían el cargo, así que fui a inaugurar el cargo de prosecretaria, así con el doctor Almeida, el doctor Patat, y la verdad que el irme al interior fue una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque fue salir de mi zona de confort y poder enfrentar otros desafíos, y en los mismos desafíos que tiene el interior, que son por ahí los pocos recursos, pero la voluntad de hacer cosas y de solucionar problemas y la cercanía con la gente. Allí también tuve la posibilidad de rendir y fui ayudante fiscal, cargo que es uno de los que más me gustó de la carrera judicial, justamente por esto de sentir que uno en ese lugar realmente brinda lo que es el servicio de justicia desde el lado de la colaboración con el proceso, con la fiscalía, con las víctimas y a nivel social, porque en una unidad judicial pasa de todo. Entonces, uno siente que hay ayuda a la gente. Luego, bueno, por la carrera judicial, por el ascenso, vuelvo a Córdoba como secretaria del Juzgado de Control número 3 a cargo del doctor Nasis, que es el cargo que actualmente tengo yo desde el 2014, con la posibilidad de un intervalo de 4 años de pasar por la Cámara del Crimen como secretaria de Cámara. Allí estuve en la Cámara Segunda y la verdad que eso me hizo tener la experiencia de todo el proceso penal. Estuve en toda la etapa de instrucción y en la etapa posterior, que es el juicio. Con el aprendizaje que uno tiene de ver cómo uno puede en el desafío diario hacer las cosas bien para que al llegar a la instancia del juicio eso no sea nulo, esté todo bien instruido, bien investigado.
y las soluciones que hay en esta etapa del juicio que uno las puede aplicar anticipadamente en la etapa de la instrucción, como son los abreviados. Actualmente estoy, como les digo, estoy de secretaria del Juzgado de Control número 3, que es un juzgado especializado en integridad sexual. Es el único de Córdoba especializado en integridad sexual. Y además tenemos competencia con la Fiscalía de Número del Distrito 4, que es a cargo del doctor Klinger, y también competencia con la Fiscalía de Cibercrimen, en lo que se relaciona con delitos de integridad sexual, que es el tráfico de abuso de material de abuso sexual infantil, el grooming, que lamentablemente, sobre todo a partir de la pandemia, ha aumentado a niveles inmanejables. Tenemos esa competencia específica y en el juzgado de control, básicamente lo que hacemos es controlar la actividad de la investigación de las fiscalías. Tomar todas las medidas, garantizar, digamos, que se cumplen las garantías procesales, tanto del imputado como de la víctima, tomando todas las medidas investigativas que requieren la actividad de la intervención del juez, que no pueden ser solicitadas con solamente la directiva del fiscal, pero además interviniendo en todos los recursos, tanto de la parte de la defensa como de la parte de la querella. Y actualmente, en realidad desde hace 2 años, el juzgado de control número 3, que está a cargo del doctor Caferata, empezamos con el plan piloto de la oralidad de las prisiones preventivas. Que bueno, que es ahora lo que se va a instalar ahora con la flagrancia y todo ese plan que tiene el Ministerio Público. Así que hemos estado trabajando en todo lo que son las audiencias orales de prisión preventiva y los juicios abreviados desde ya hace 3 años, con las ventajas que vamos advirtiendo de todo este sistema que, bueno, que está por implementarse en breve. Y a nivel personal, soy mamá de 2 mujeres ya, lo cual yo ahí me siento recibida. Y bueno, en este oficio de ser mamá uno tiene que mezclar y poder ver si se puede actualizar en materia tanto profesional como académica. He hecho lo que he podido para mantenerme actualizada, que es necesario en el trabajo que tenemos nosotros, además de que uno rinde concursos permanentemente en tribunales, y he tenido la posibilidad de trabajar en distintos proyectos de libros y síntesis de jurisprudencia, como también, además de la especialidad de Derecho Penal, tengo la especialidad en cibercrimen, que es la última que hice, porque yo desde que arribé, vuelvo de la Cámara del Crimen al juzgado de control después de la pandemia, empecé a ver una cantidad de delitos de los cuales uno no tenía conocimiento de la prueba, del manejo probatorio, porque hablamos de reportes que vienen desde las organizaciones de protección de los niños de Estados Unidos, los convenios que tienen con las grandes empresas de Microsoft, de Google, y en el juzgado tenés que saber muy bien manejar esa prueba y ver que esa prueba no se anula, no, entonces, para tener conocimiento de lo que se está trabajando es necesario estudiar, que creo que ya es una materia que no puede estar ajena en la parte del proceso penal, porque no solo tenemos delitos que son, como se dice, hay delitos ciberasistidos o ciberdependientes, hay delitos que solamente se pueden hacer a través de Internet, pero todo el resto de los delitos, la prueba digital, la evidencia digital, es lo más importante hoy. Y hay que saber cómo obtenerla para que no sea nula o qué obtener de ese dato probatorio. Entonces, bueno, la verdad que consideré que era importante hacer esta última carrera de cibercrimen. Y esa es una síntesis de... Muy bien. Ahora voy a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? El legislador Grosso, te dan uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Doctora, muy interesante lo que comenta de que prácticamente para todo tipo de delito sexual se acude a una prueba digital, porque siempre puede pasar eso, ¿no? Sabemos, mándame una foto, bueno, todas esas cuestiones Todo que tipo de uno... delito.
Ahora, yo le hago una preguntita, si usted lo sabe, ¿no? ¿Cuál es el volumen de casos que han manejado de delitos contra la integridad sexual? Por ejemplo, de grooming propiamente dicho. ¿Tiene un número aproximado en su juzgado? En el juzgado, nosotros tenemos la competencia con como le digo, las dos fiscalías. O sea, porque hay una diferencia, digo, de competencias, por ahí no interesa, pero si tenemos la víctima identificada, va a la Fiscalía Especial de Integridad Sexual. Si la víctima no está identificada, va a la Fiscalía de Cibercrimen. Pues la Fiscalía de Cibercrimen es la más especializada en la prueba digital. Entonces, en la Fiscalía de Cibercrimen es la mayoría de los casos que hay, porque la mayoría de los casos, quizás el material de abuso sexual infantil que se trafica, por así decirlo, no se puede identificar. Sí se puede determinar por medios probatorios que es un menor, pero no quién. Cuando se trata de un caso de grooming propiamente dicho, que es el contacto a un menor con fines de integridad de abuso sexual, ya ahí va la Fiscalía Especializada. Entonces, la verdad que el número preciso no lo tengo. Lo que sí, como les comentaba, me llamó la atención en esa vuelta, ¿no? Por la pandemia y por todo el avance mismo de la tecnología, ¿no es cierto? La cantidad de casos que se reproducen diariamente. Nosotros tenemos lo que nos mandan en cibercrimen, son lo que se llaman los reportes NMEC. Es una sigla de un convenio que tiene la organización Mrs. Children, de menores desaparecidos y abusados, explotados, convenio que hace con las grandes empresas, Google, Microsoft, de que ni por los algoritmos, ¿no es cierto?, ni bien se ve la fotografía de alguien que se identifica con algún menor, salta el reporte, el aviso, a esa oficina, que es de Estados Unidos. Y esa oficina, bueno, por los convenios que ha suscrito la Argentina, cuando determina que esa imagen sale de Argentina, lo mandan primero a la oficina de Buenos Aires, a cargo de la doctora Dupuy, y de ahí se empieza a descentralizar en las distintas fiscalías del interior. Entonces, ese reporte inicial, de esos reportes hay miles. Yo la verdad que no trabajo específicamente en la fiscalía, pero el trabajo que hacen, y es impresionante cómo se puede ver para atrás, ¿no es cierto?, de dónde salió esa imagen a través de todo esto que es la evidencia digital. A veces se puede determinar dónde se produjo, generalmente es el tráfico. Entonces en esto me parece muy importante, me parece que ahí tratamos nosotros de analogar con algunas figuras del Código Procesal la cuestión probatoria, porque es muy difícil. A veces los informantes son servidores que están en el extranjero, con políticas de ese país que es distinto a la nuestra, el procedimiento. Entonces, tratamos de convalidar todo esto y analogarlo a figuras que están hoy, también sabiendo que tenemos la amplitud probatoria, ¿no es cierto? Cualquier medio se puede probar, cualquier medio de prueba, digamos, de cualquier hecho, perdón, pero siempre sin vulnerar las garantías constitucionales. Entonces puede haber planteos de la vulneración a la intimidad de esa persona que publicó esa foto. Y ahí es donde empieza este tema del planteo y de tratar de, principalmente cuando hablamos de menores, de la figura delictiva prevé menores. Teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, por supremacía, es que nosotros tratamos de darle así fundamento a esta prueba por encima de la intimidad de la persona. Y en eso es lo que manejamos, pero la verdad que los números son bastante altos y también tenemos las recomendaciones de todo lo que es. Ojalá pudiéramos obtener los datos de quiénes son esos menores, pero el daño que se produce es inconmensurable. Ahora justamente tenemos con esto nuevo otro caso de una persona que con una imagen con la cara de una persona real creó con la inteligencia artificial el cuerpo desnudo. Y bueno, y ahí está la denuncia. Y esa figura delictiva no está prevista, porque no es real. El tráfico de imágenes, hablamos de imágenes reales.
no de las creadas con la inteligencia artificial, y mucho menos si son mayores, porque en este caso la persona que denuncia es una persona mayor de edad. Y bueno, hay que ver, supongo ha sido de público conocimiento un caso del doctor Cuenca, de violencia de género, que logró imputar que era un chico del secundario de 18 años que hizo lo mismo con las imágenes de sus compañeras, y lo imputó por las lesiones, porque eso es lo que el mayor daño que provoca, porque ustedes tengan presente que una imagen no se recupera más. Eso es la extensión del daño, no se recupera más, no es imposible borrarlo de las plataformas. Entonces, pueden pasar años y seguir circulando. Entonces, las lesiones psicológicas que provocan son grandes. Y en ese sentido, nosotros que vemos mucho de esto, decimos, pues no puede ser que no esté prevista esta figura, o sea, ya nos ha superado el avance de todos estos medios como para hacer un cambio ahí, me parece importante. Usted piensa, porque ahora usted aspira al cargo de fiscal, ¿verdad? Sí. Bueno, noto que tiene ahí sí un perfil. ¿Piensa que todos estos instrumentos que están teniendo le va a permitir llegar al, digamos, al victimario con mayor facilidad, ¿verdad? Es que no, sí, nosotros llegamos a la persona que lo hace. Lo que pasa es que no está, depende del tipo delictivo, o depende del hecho, el encuadre jurídico. Lo que no está previsto es mucho de estos avances con la inteligencia artificial, eso no encuadra en la figura delictiva, porque hablamos de imágenes reales, por eso le digo. Eso es lo que yo considero que podría haber un avance, y que lo que se hace en la práctica es enmarcarlo dentro del delito de lesiones. No es la figura específica. Hay ustedes también de público conocimiento que se han tomado fotografías en baños de instituciones públicas. Eso es otro de los temas que tampoco está previsto. Como calificación legal, como delito. Entonces, ahí es donde yo creo que sí que podría haber un avance, y nosotros, desde el lado de la justicia, trabajamos jurisprudencialmente en fijar criterios para enmarcar estas conductas en lo que hoy tenemos. Que tenemos lesiones, tenemos el tráfico de imágenes, pero es de imágenes de menores. Entonces, ahí es donde creo que sí. Pero termina siendo un tipo delictivo muy benévolo, digamos, para este tipo de delitos. Al margen que las escalas han quedado así, bastante desactualizadas. Pero bueno, se puede identificar, eso es lo importante y lo que yo remarco de la prueba que se obtiene y del buen manejo. La verdad que la Fiscalía de Cibercrimen tiene un trabajo excelente, el fiscal Pilnik es excelente, muy especializado, entonces se puede determinar dónde se tomó esa fotografía, pero bueno, a veces se encuentra el menor. Pero sí, siempre, quién es el que la está publicando. Entonces, bueno, vamos llegando a... Es todo un trabajo, pero es todo un trabajo de prueba digital, ¿no es cierto? Hoy el teléfono para mí es la vida de una persona, es más peligroso que la calle para los chicos, y hay que saber manejar esa evidencia que está en el teléfono. Te hago una pregunta. Me dijeron que, por ejemplo, los iPhone son inviolables y hay toda una política de Apple y demás, pero se puede llegar, o sea, se le puede exigir abrir aún ese tipo de teléfonos para ver este tipo de prueba. Respecto a lo que en el iPhone hay contratado por parte del Estado, la parte de Policía de Seguridad en Ciberdelincuencia, un programa, hay programas específicos para abrir los teléfonos, para vulnerar la seguridad, digamos, así como, y que es Celebrity, que había llegado hasta el iPhone 15. Los nuevos no los podrían abrir. Lo que sea abrir veo para ver el contenido. Ahora, por vía de la jurisprudencia avalada por la Cámara de Acusación, tenemos, nosotros lo que autorizamos en los operativos es la apertura compulsiva del celular. Siempre que esa apertura no implique la manifestación, ninguna vulneración de la parte de la persona que se lo secuestra, sea la identificación del rostro o la huella.
no que manifieste una contraseña, porque digamos, esa ya es una garantía del todavía no imputado, pero el futuro imputado no puede declarar contra sí mismo. Y bueno, y con eso se ha avanzado mucho, porque en el momento mismo del secuestro del teléfono, se pide la apertura, se lo pone en modo avión, se cambia la contraseña y eso tenés abierto el teléfono. Después se autoriza la apertura en cuanto al contenido. De ese modo podemos superar esa traba, porque obviamente las empresas van a ir mejorando su sistema de seguridad, porque si no, todo el mundo deja de comprar iPhone y va a comprar el Samsung que tiene mejor. Claro. Entonces, bueno, nosotros tratamos de ir por ese lado, bueno, accediendo. Muchas gracias. No, por favor. Hay una legisladora por la plataforma digital que ha solicitado la palabra y es la legisladora Karina Bruno. Gracias, Juan. La legisladora Primero se oye. no se la escucha bien, es como si tuviera mala señal. Bueno, me español pensé que con la cámara apagada de ¿Hoy se escucha? Primero apago la cámara y... ¿Me escucha usted? Si me escucha, dame una seña. Si puede apagar la cámara, vamos a intentar apagando la cámara, que solo usted tenga sonido, a ver si podemos escucharla bien. ¿Ahí se quedó? ¿Ahí me escucha? Ahora sí. No sé si ahí se escucha. Sí, legisladora, se escucha fuerte y claro, o sea, a usted está en uso de la palabra. Bueno, hago la pregunta a ver si en la medida que pueda contestarme. Primero, si había visto el anteproyecto o el proyecto de reforma del Código Penal que avanza en tipos específicos en materia de delitos que tienen que ver con tecnología y demás. ¿Qué opinión tenía al respecto? Si cree que se queda corto, si se puede avanzar más. Y lo otro, llevado ya a las normas procesales penales, más allá de la amplitud probatoria, si cree que además es necesaria una adecuación en esto de la complejidad del tipo de prueba de los delitos que involucran a tecnología. Esas dos preguntas. Bien. No, respecto del anteproyecto que menciona la legisladora, no he tenido acceso, no sé específicamente qué figuras trata. Lo que sí entiendo que tiene que haber específicamente, como les comentaba recién, enmarcar, no solamente porque ahora es solamente una contravención el tema de la vulneración de la intimidad en el caso de las personas mayores, lo cual no puede quedar en solo una contravención. Eso es principal. Lo tenemos así, a veces así iniciamos la investigación y bueno, después llegamos a poder darle otra solución. Pero la verdad que ha habido casos realmente graves y eso necesariamente tendría que tener esa amplitud, el tipo jurídico que esté previsto. Y con respecto a la cuestión procesal, de la cuestión probatoria, yo creo que tendría que haber un punto de que sea el manejo de la evidencia digital. Porque a medida que uno lo va manejando la evidencia digital, se van planteando, se van haciendo planteamientos. Es una prueba muy volátil y es una prueba muy manejable. Entonces, hay que saber conservarla. Hay una cadena de custodia que se tiene que respetar. El especialista, obviamente los especialistas hoy cada vez están más avanzados en seguridad, se los llama hacker, pero saben perfectamente cuándo esa prueba se modificó y la verdad que si los técnicos que tenemos nosotros cometen un error, bueno, se pierde toda la prueba. Lo mismo que están en servidores a los que puede acceder la misma persona aún estando privada de la libertad para borrarla. Entonces hay cuestiones de seguridad, creo que lo más importante sería la cadena de custodia de esa evidencia digital. Y es una evidencia digital, que vuelvo a repetir, nosotros porque estamos especializados en integridad sexual, pero es una evidencia que está en todo tipo de delitos. Está el delito, ni hablar del delito propiamente informático y el daño informático, pero además hoy un homicidio, lo primero que uno hace es abrir un teléfono de algún sospechoso.
abrir ese teléfono, hay que saber abrirlo y hay que saber conservar esa prueba. El tráfico de información, lo que se llama el tráfico de datos, de contenido, ese tráfico permite las geolocalizaciones y la ubicación de las personas en ese momento, en ese lugar, o quién estuvo. Entonces, la verdad que es todo delito hoy, como se dice, está ciberasistido. Entonces, creo que también en materia probatoria, por ejemplo, el tráfico de los datos de titularidad de un cliente, que nos puede brindar un proveedor de servicios, hoy no está previsto legislativamente. Estamos trabajando con la jurisprudencia del Tribunal Superior en cuanto al tráfico de datos. Entonces, creo que sí es necesario que se prevean estas reformas y también para la conservación de la prueba. Legisladora Ferrero, ¿usted va a hacer uso de la palabra? A consultarle, doctora, ¿qué tal? Si reciben denuncias respecto al juego en la Fiscalía Cibercrimen que manejan ustedes. No, pero como yo le digo, legisladora, nosotros trabajamos solamente con la parte de integridad sexual. La Fiscalía de Cibercrimen trabaja con todos los delitos relacionados a la informática, ni hablar las estafas, bueno, todo lo que uno a veces cae cuando te hackean el WhatsApp y todo, sobre todo ese tipo. Así que debe ser que si nosotros no tenemos el conocimiento, pues solamente tenemos la parte de integridad sexual. Hay una sola fiscalía especializada en integridad sexual y una sola No, en integridad en digital, sí, ciber. En Córdoba. Las demás del interior son multifueros, ¿no es cierto? Pero en Córdoba son 2 de integridad sexual y la de cibercrimen es una sola que la verdad que me parece que está quedando chica porque... Eso iba a decir. O sea, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero cualquiera hoy, si no es uno, es un familiar, tiene algún hecho de estafa, de hacking del banco, y eso llueven las denuncias, se tienen que hacer bloqueos de cuenta, eso se genera un montón de trámites que son urgentes para evitar la expansión del daño, y yo no sé, no sé si se daba. Y le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión? Acá hubo un proyecto de gobierno Se llegó a un caso en donde en realidad a ver, es normal, por ejemplo, que uno mande la foto, es normal, digo, tradicionalmente en la familia, del bebé bañándolo. Eso asalta un reporte. O sea, esa es una imagen de un bebé que está desnudo. Entonces ha habido casos en donde se han producido allanamientos y bueno, o se trató de esto familiar, o se trató del hijo, porque por ahí el hijo de la familia, menor de edad, que le pasan alguna foto. Entonces, está bien que esté, me parece fantástico, y me parece en realidad, o sea, también la educación, porque la verdad que la educación en los colegios, ¿no? educación digital. Sí, totalmente. Y yo tengo mi hija es adolescente, y uno se los ve súper interesados. Entonces, la verdad que le genera interés, tanto de resguardar de lo que se puede saber, te viene como diciendo, "Guau". Entonces yo digo, estaría bueno hacer como una extensión, digo, con algún convenio de materia educativa, porque la verdad que uno no es consciente, ni como adulto, ni mucho menos como los chicos,
y como le digo, el daño que se produce es impresionante, porque el no saber, el anonimato, el no saber que está siempre expuesto, es prolongado y es muy duro. He llegado a escuchar de esta organización de Mrs. Children que en el caso de los menores se equipara a un daño como un cáncer crónico, incurable. Y Entonces, ya la que se última, puede doctora, hacer. acá en el Colegio Neyoquey de acá de Córdoba Sí. sucedió este episodio de publicación de la cara con el cuerpo desnudo. Sí. El adolescente estuvo suspendido. ¿Qué hacen con esos casos que no están tipificados? Cuando es mayor es lo que yo comenté recién, no sé si usted estaba, No. claro, Ah, perdón, claro, disculpe. que lo que no, No está tipificado. claro, no está tipificado y lo que no sé si ha sido el caso del doctor Cuenca, porque no sé si es de ese colegio, que lo llevó a integridad. No. Pero lo que nosotros tenemos una denuncia actualmente así, y lo que podemos hacer ahora es enmarcarlo en las lesiones, como digo yo, las lesiones que producen son realmente graves. Sí. Entonces, se enmarca por ahora en ese bien jurídico protegido. Lesiones graves. Sí, Qué fuerte. Sí, la verdad que son temas importantísimos y que importantísimo. requieren un trabajo profundo. No, y después, Nosotros, yo me quedo con sus palabras, una sugerencia, por supuesto, a instar a los diputados y senadores que puedan ver en una reforma del Código Penal tipificar nuevos delitos que están sucediendo y cada vez más. Nosotros como legisladores provinciales nos encantaría poder colaborar, pero no es competencia nuestra. Pero sí me parece que hay un trabajo grande de concientización de nuevos delitos eso es. y ahí me parece que su sugerencia Claro, porque yo tiene creo que, bueno, digamos, nosotros siempre actuamos después. Bueno, ¿cómo podemos, después digo, ya cometido el daño? ¿Qué podemos hacer antes? Entonces, para mí es muy importante eso. Yo, de hecho, lo he sugerido en forma privada, porque yo he dado clases en la Escuela de Policías de Jesús María. Y como no me dedico pero a la docencia, pero lo he sugerido en forma privada de dar charlas particular, digamos, en colegios. Y la verdad que he tenido buena respuesta por todos lados, porque hay un desconocimiento y hay un interés. sí, de adultos y de Sí, niños y de todo, adolescentes. sí. Sí, la verdad que, bueno, tomamos su sugerencia como legisladores y vamos a ver en qué podemos colaborar. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Muy bien. Doctora Mazzotta, hemos finalizado con usted. Solo me queda como presidente de comisión agradecerle y instarla a profundizar su trabajo en prevención de estos delitos y gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por recibir. A continuación vamos a iniciar el tratamiento del último de los expedientes que nos convoca hoy, que es el 44267/P/25, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar a la señora abogada María Florencia Matterson como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 43ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital, y vamos a invitar a la doctora Matterson a pasar a la sala de comisiones, por favor. Adelante, doctora. Bienvenida a esta legislatura. Tome asiento, por favor. Gracias. Buenos días. Gracias por poder asistir. Como hicimos con el resto de nuestros invitados, yo le voy a solicitar si usted amablemente puede presentarse en algunos minutos ante los legisladores que están en la sala y aquellos que están en la plataforma digital, Perfecto. para luego dejar abiertas las preguntas a todos. Bueno, mi nombre es María Florencia Matterson, tengo 46 años, soy oriunda de la ciudad de Belleville, pero ya hace más de 25 años que resido en la ciudad de Córdoba desde que me vine a estudiar. Estoy casada, tengo 2 hijas de 17 y 12 años. Bueno, cuando vine a la ciudad de Córdoba a estudiar,
inicié en realidad la carrera de Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba, realicé 2 años y luego decidí definitivamente estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde me recibí. Empecé en el año 2005, ingresé al Poder Judicial a través de un concurso público que se hizo para las unidades judiciales. Yo ingresé a través de la unidad judicial, donde trabajé allí primero en la unidad judicial 16, en Barrio Marqués de Sobremonte, y luego en la unidad judicial primera, que estaba en ese momento en la calle Corrientes, que pertenecía al Distrito 1, Centro, todo. En el año 2006, principio del 2007, ya pasé a la Fiscalía de Instrucción, donde ingresé en el Distrito 4, Turno 4, en ese momento, que bueno, sigue siendo actualmente. Y allí, bueno, me desarrollé como instructora, instruyendo causas, todo tipo de causas. También ya rendí un concurso para ser prosecretaria de Fiscalía, el cual me designaron a través del concurso en el año 2013. Allí también en la misma Fiscalía como prosecretaria letrada. Y en el año 2016 me convocaron como prosecretaria para trabajar en la Cámara del Crimen, actualmente, la Cámara de lo Criminal y Correccional, que actualmente es de 12 nominación, pero en su momento era la Cámara 13, que se creaba de inicio. Eso fue una experiencia muy importante porque fue crear una Cámara de inicio donde se gestó un grupo de trabajo que también iba a llevar adelante el juicio del acuartelamiento del año 2013. Yo era la instructora de la causa y en su momento también se dio la posibilidad que fue un juicio filmado donde se gestionó empezó todo lo que fue la Oficina de Gestión de Audiencia, empezamos a hacer el intercambio con las cámaras, fue como la primera prueba que se realizó allí. Allí permanecí hasta en el año 2019, que rendí concurso para ayudante fiscal. Inicialmente me designaron en la unidad judicial 2 y luego mi mayor parte la pasé en la unidad judicial de homicidios, donde, bueno, tuvimos muchos desafíos, muchos los hechos que implica la investigación, la especialización, la coordinación con el personal policial y la brigada. Fue muy importante y muy enriquecedor. La gente que trabaja es muy predispuesta y como que tiene mucha vocación en lo que hace, entonces fue fácil. Si bien la tarea siempre es difícil porque son situaciones sumamente graves las que se presentan, fue fácil trabajar con el equipo de trabajo que formamos en su momento, porque siempre había mucha predisposición de trabajo y mucha vocación de servicio. Finalmente, en el año 2022, rendí como secretaria, cargo en el que me desempeño hasta la actualidad. Me convocaron en la Fiscalía de Instrucción Subrogante, y de allí hasta donde me desempeño. En lo que es la capacitación, desde que ingresé y antes incluso de ingresar al Poder Judicial, siempre he tratado de mantenerme actualizada, no solo en la materia penal, que es donde he ejercido todo mi paso por el Poder Judicial, pero siempre tratar de estar en una actualización permanente porque creo que es fundamental para la tarea que desarrollamos. Muy bien, doctora Matterson. Ahora sí vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? La legisladora Ferrero. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Te voy a hacer la misma pregunta porque me interesa cada fiscal que asume ver la mirada que tiene respecto a las prisiones preventivas, respecto a la situación carcelaria con una superpoblación tremenda, que en 2 años creció 4.000 personas, estamos en 18.000 ya, y las medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva no son utilizadas como deberían ser por muchos fiscales, que quizás por la presión social no se animan,
Y me parece que el Poder Judicial y el Ministerio Público particularmente debería tener una mirada más garantista, permitiendo que obviamente en delitos que no pongan en riesgo el peligro de fuga ni el entorpecimiento del proceso, pueda la persona cumplir la condena en su domicilio, con una tobillera, con un dispositivo dual, que pueda implementar medidas de justicia restaurativa y animarse como a abrir ese mundo que siento que en Córdoba todavía no arranca. De hecho, hay una compra de numerosas tobilleras y usaron 80. Hay, yo creo que una presión social muy grande y creo que la nueva camada de fiscales que entren pueden tener otra mirada en el tema. Quería saber cuál es su mirada. Bueno, es un tema que siempre está en discusión, el tema del uso de la prisión preventiva. Yo creo que tenemos que partir de la base que la prisión preventiva es una medida cautelar. Y como medida cautelar tiene que ser basada en la necesidad, en la proporcionalidad, en que siempre y cuando no haya otra forma u otra medida que nos permita asegurar los fines del proceso, que es el riesgo de fuga y la actuación de la ley, ¿no? Que siempre y cuando eso pueda asegurarse con alguna otra medida, creo que es fundamental. Esto no solo tiene raigambre constitucional, porque partimos que una persona que está en prisión preventiva no tiene una condena firme, entonces goza del principio de inocencia, con lo cual la necesidad, la proporcionalidad, la excepcionalidad tienen que ser la regla y no la excepción. Sinceramente, en la fiscalía en donde yo trabajo hay un uso muy fuerte de lo que es medidas alternativas, no solo de resolución de conflicto, está bien porque yo entiendo que hay hechos sumamente graves que no hay otra forma de asegurar los fines del proceso. Y en esos casos es donde debe reservarse el uso de la prisión preventiva. Tanto la Corte Suprema como nuestro Tribunal Superior, no solo la gravedad del delito puede llevarnos a dictar una prisión preventiva. Acá debe verificarse en concreto los indicios de peligrosidad del proceso de esa persona, no una mera enunciación, sino una verdadera averiguación de esos elementos. Yo creo que es lo que falta por ahí, indagar seriamente en los indicios de peligrosidad y no una enunciación dogmática de esos supuestos indicios, falta de arraigo, falta de trabajo, creo que es importante eso. ¿Por qué? Porque como usted señala, legisladora, el tema del uso excesivo de la prisión preventiva ha llevado a una sobrepoblación carcelaria, un aumento de la violencia dentro de las cárceles. Eso genera un deterioro cognitivo en cualquier persona que está cumpliendo ya sea una pena o una prisión preventiva, porque todo eso incide en cómo lo devolvemos o cómo sale esa persona a la sociedad, porque el fin de la pena es la resociabilización y de esa manera no podemos resociabilizar a nadie. Me parece que el tema del uso de las tobilleras es un elemento muy importante y que nos ayudaría mucho con un monitoreo, con una posición satelital, una persona, pero yo creo que el foco también tiene que darse en los organismos que controlen esto, porque es muy difícil también desde este lado otorgar una detención domiciliaria o una prisión domiciliaria, y si después no hay un control, pasa algo y el responsable es el fiscal que la dictó o el juez en su caso. Por eso me parece que es fundamental también hacer foco en el control de estas medidas alternativas. Me parece como lo más importante. Muy bien. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Sí, por favor, legislador. Doctora, no, simplemente, ¿qué experiencia, cuántos años ya en la fiscalía? No, justo no pude estar, más o menos. Sí, como 20. 20, Tiene bien. experiencia. O sea que tiene, En 2005, estamos en el 2025, 20 años. Inicié en la unidad judicial y desde ahí y tuve un paso por la Cámara del Crimen también. bueno, entonces sin duda su palabra tiene autoridad.
¿Qué grado de reincidencia ha visto y si esto ha sido en aumento en estos 20 años? Por lo que usted decía, la violencia en las cárceles, la Yo creo resocialización. que genera, es un tema complejo, pero sí ha habido un gran aumento en la reincidencia. Creo que también personas que permanecen mucho tiempo privados de la libertad justamente por esta falta de recursos y de un buen tratamiento para la resociabilización genera que vuelvan a una sociedad que los excluye y que los lleva muchas veces a volver a caer en el delito. Lamentablemente el porcentaje de reincidencia creo que es alto, es sumamente alto. Creo que, como dije antes, la privación de la libertad para cualquier persona, no digo que no tenga que existir una pena, pero tenemos que nunca perder de vista cuál es el fin que está establecido en nuestra Constitución y nuestra ley, que es la resociabilización, no es el ojo por ojo, no es un castigo per se, digamos. Tenemos, creo que, lograr que la sociedad entienda que erradicar un poco esa mirada punitivista, que solo sea castigar el hecho. ¿Por qué? Porque esas personas vuelven a esta sociedad. Y a esta sociedad tienen que convivir con todos, tienen derechos, son personas, no pierden su dignidad por haber cometido un delito, y eso es fundamental y nunca creo que lo tenemos que perder de vista. Entonces, creo que empezar a ver la posibilidad de buscar otras alternativas a la resolución de los conflictos, sobre todo en los conflictos que muchas veces se escucha a la víctima. A mí me pasa todo el tiempo que la víctima, no me interesa que vaya preso, yo quiero recuperar lo mejor mi casa, quiero recuperar el dinero que me robó, no se escucha muchas veces a la víctima. Solamente tenemos una mirada muy instaurada, muy punitivista, en el sentido que solo tenemos que castigar. Creo que sería bueno que ese debate se empiece a ampliar en la sociedad para que la gente también entienda, porque yo entiendo a quien sufre un hecho delictivo también, me pongo de ese lado y me ha pasado tremendamente estar con personas que lo peor que le puede pasar es que le arrebatan un familiar, por ejemplo, en unidad judicial de homicidio. Para esos casos hay situaciones, creo que todo tiene que ser analizado en su justa medida. No podemos tener la misma vara para todo el Código Penal. Creo que es fundamental empezar creo que a dialogar con la sociedad, porque esto creo que es responsabilidad un poco de todos, ¿no? De los medios de comunicación, del Poder Judicial, que muchas veces no ha dado las respuestas satisfactorias que la gente espera, de ustedes legisladores con la modificación de ciertas leyes. Creo que es un debate importante para llevar adelante. Qué desafío. Tremendo. Porque muchas veces, en definitiva, usted verá, buscan una venganza y no justicia. Exactamente, creo que ahí hay que poner el foco y cambiarlo. Gracias. La legisladora Busso ha solicitado. Acá. Él miró para allá. Porque yo ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le Bien. va? Buenos días. Bueno, voy a hacer una pregunta en relación a lo que dice. Usted va a Sí. asumir, si nosotros aprobamos su pliego, va a asumir en el rol de fiscal, va a tener una que lo función. aprueban. Si es que lo aprobamos, aquí estamos para eso. Va a tener la responsabilidad de desempeñar otro tipo de rol, ya con más responsabilidades, Sí. liderando un equipo. Sí. Y usted mencionaba recién, bueno, hay que buscar otras alternativas para la resolución de los conflictos. Sí. Hay que dialogar, hay que Sí. escuchar. Bueno, en su rol, póngase, imagínense que nosotros ya aprobamos su pliego, que usted ya está en la fiscalía a cargo de todo su equipo, Sí. persiguiendo delitos. Bueno, concretamente, Sí. ¿cuáles serían esas alternativas que usted desarrollaría en el ámbito de su fiscalía para poder resolver los conflictos? ¿De qué manera dialogaría con las víctimas, con los victimarios, con los imputados? Y luego también mencionó, bueno, habría que modificar algunas leyes. Voy a citar a nuestro legislador Agrelo, que bueno, que se fue y lo dejó ahora al legislador Grosso en su banca, que dice que muchas veces estos espacios también nos sirven a nosotros como legisladores, Sí. más allá de comprobar sus cualidades técnicas, personales y morales, también para entablar este diálogo y acercarnos al Poder Judicial, para poder
concientizarnos o darnos ideas de nuevos proyectos para regular. Entonces yo quiero que más allá de estos anhelos que usted tiene en relación a buscar alternativas, al diálogo, a la escucha abierta, que nos diga concretamente, usted, doctora Matterson, cómo va a establecer estas nuevas alternativas, qué alternativas va a llevar a cabo la Fiscalía, y luego, si se le ocurre, porque esa no es su responsabilidad, qué modificaciones nos sugiere a nosotros legisladores para poder mejorar el desarrollo de su función de acá en adelante. Bueno, si bien no me desempeño como fiscal, soy secretaria de una fiscalía, con lo cual es un trabajo que yo trabajo muy conjuntamente con la fiscal y tenemos un diálogo permanente en ese aspecto, y como le decía, en la fiscalía donde me desempeño, hacemos bastante uso nosotros podemos hacer uso de lo que la ley nos permite, ¿no? Y lo que está establecido legalmente. Y creo que nuestro código ha ampliado la posibilidad de resoluciones de conflictos. Nosotros hacemos mucho uso de la reparación integral. El Código Penal también lo establece. En el artículo 59 están previstas estas, o sea, hemos salido del principio de legalidad, oficiosidad, donde todo debía investigarse con la misma intensidad, y es algo irreal, claramente, no es posible. Entonces, esas alternativas hoy existen en nuestro Código Procesal Penal. Hacemos uso o yo también haría uso, llegado el caso y si fuera designada, de la suspensión del proceso de prueba en los casos que esté establecido y previsto, la reparación integral, hacer uso de la conciliación, sobre todo en los delitos de base económica, siempre y cuando esto no ponga en desventaja a la víctima y que sea una solución de presión para la víctima. Siempre en estos casos de resolución de conflicto hay que escuchar a la víctima, hay que saber cuál es su interés y cuál es su objetivo también. Entonces, para tomar una decisión, que tampoco esto sea utilizado para sortear, digamos, y evadir realmente la ley de los infractores, ¿no? Ese tipo de elementos creo que son estas medidas que el mismo código nos da, creo que tienen que ser más utilizadas, tienen que aplicarse más. Lo que pasa es que muchas veces esto requiere más trabajo porque necesita indagar más sobre algunas cuestiones, verificar que se den realmente las condiciones como deben darse y no simplemente como dije antes, enunciaciones. Muchas veces pasa esto, que también los tiempos apremian, el aumento de la inseguridad es real y cada vez mayor. Siempre hay un montón de factores que creo que inciden en ese aspecto, y usted me preguntaba qué se puede mejorar, no solo para mi trabajo, sino para mejorar la sociedad. Creo que hay que fortalecer un poco más las políticas públicas, por ejemplo, en niños y adolescentes, en lo que tiene que ver con talleres, con programas por ejemplo, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal en talleres, en darle un objetivo de vida. Creo que es fundamental que las personas, igual para las personas que dejan los establecimientos penitenciarios, reforzar, creo que las medidas de asistencia pública en educación es fundamental. Creo que es importante esta cuestión también de brindar contención social en el ámbito de la salud mental. Creo que es importante. Todas estas cuestiones creo que en realidad requieren una voluntad política y una decisión presupuestaria de priorizar estas cuestiones. Me parece que eso tarde o temprano repercute no solo en la seguridad, sino en la calidad institucional en general y como sociedad, digamos. Muy bien. Legislador Gustavo Tevez ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Doctora Matterson, buenos días. Ya. Le voy a hacer una pregunta. Si quiere me la contesta, si no, no.
no es obligación, pero usted hablaba recién de la persona que ha cometido un delito, siempre trata de resguardar su dignidad, ¿no? Creo que ese es el fin, y recuperar y reinsertarse socialmente. Y bueno, relacionado con eso, está el uso que hablábamos recién de la tobillera electrónica como un medio alternativo para cumplir Sí. una prisión preventiva o una pena privativa de libertad. Ahora, a los fines de resguardar esa dignidad que usted mencionaba recién y también preservar la paz social, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted respecto de ver a alguien que está cumpliendo una pena privativa de libertad bailando en un balcón, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, quisiera saber yo qué criterios se tienen en cuenta al momento de establecer este tipo de penas, teniendo en cuenta que más allá de la circunstancia política, de persona, social, eh, hay una actuación de la justicia que ha dictado una pena y que está en la mira de 48 millones de argentinos, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que preservar la igualdad ante todo y preservar ciertos parámetros de respeto hacia la sociedad, como así también hacia la persona que ha sido condenada, ¿no? Entonces, trato de ensamblar el resguardo buscando, y lo que ahí está, usted mismo lo destacó, creo que todos tenemos que cumplir las penas en condiciones de igualdad. Creo que como se le exige a una persona que está en prisión domiciliaria, que no puede salir, que no puede hacer un montón de cuestiones donde está limitado, donde debe pedir autorización judicial para cualquier cuestión urgente que refiera que tenga que, qué sé yo, ir a un médico, creo que las condiciones tienen que ser iguales para todos. No me parece algo como más allá de la investidura que haya tenido esa persona, considero que debe cumplirla como cualquier otro ciudadano y creo que deberían limitarse algunas cuestiones porque termina siendo una provocación que genera desconfianza en el Poder Judicial. Porque, es decir, ¿por qué hay privilegios para uno y no para otros? ¿Por qué acá no hay criterios de igualdad para todos? Bueno, una vez que cumpla su pena y en las condiciones que corresponde, podrá volver a hacer, salir al balcón, pasear, hacer todo lo que quiera hacer, pero mientras cumple la pena, creo que tiene que ser igual a cualquier otro ciudadano. Doctora, voy a intentar volver a su ámbito cotidiano. Sí. 20 años de experiencia cercana al delito y la Libertad Avanza estaría enviando entre las reformas del Código Penal una baja de la imputabilidad. Sí. Creo entender, según su alocución, cuál puede ser su mirada, pero sí me interesa saber, en el universo delictivo, en su experiencia, ¿qué porcentaje es cuáles son los hechos delictivos de menores que justificarían una baja de imputabilidad, ¿no? En universo delictual, tanta cantidad de hechos, ¿cuántos cometen los menores de edad como para hacer semejante reforma del Código Penal?
Bueno, el tema de la baja de la edad de la imputabilidad es un debate largo en este país que vuelve y se discute. Creo que es un debate que debe ser hecho con suma cautela, porque creo que el porcentaje de hechos delictivos graves en niños, niñas y adolescentes no es significativo, ni es el porcentaje que genera la sensación de inseguridad, no es lo que genera inseguridad los niños en conflicto con la ley penal. Y además, como dije antes, como lo produce un adulto, mucho más en un niño, una niña, un adolescente, el deterioro subjetivo que generaría privados de la libertad desde muy chicos. O sea, yo tengo 2 hijas, una preadolescente y una adolescente, y realmente veo su desarrollo, el desarrollo que ellos tiene que estar centrado en otra cosa. Por eso considero que es muy importante la ley provincial en cuanto a que apunte a una justicia restaurativa, medidas socioeducativas. Esto que decía antes, fortalecimiento de políticas públicas que ayuden a los chicos a tener un sentido de vida, un objetivo de vida, una formación, una mayor educación, que no los lleve los clubes, las asociaciones intermedias, cómo eso ayuda y colabora en sacarlos de ese ámbito, porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes también atravesados por la pobreza y la violencia incurren incurren en un consumo prematuro de estupefacientes sabido, y eso los lleva muchas veces a delinquir. Creo que me parece que obviamente que es facultad del Congreso de la Nación decidir esto, no es mía, pero mi mirada en ese sentido es sumamente, creo que no va por ahí la solución. Gracias, doctor Matterson. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Nadie más ha solicitado la palabra. Como presidente de la comisión, en nombre de todos los legisladores, debo agradecerle su presencia en la legislatura de Córdoba y desearle éxitos. Muchísimas gracias a todos ustedes. por Gracias. escucharme. Muy bien. Y previamente agradeciendo a todos los legisladores que han estado en la comisión, vamos a poner en consideración, si les parece, los 3 expedientes en conjunto. El 44-266/P/25, el 44-268/P/25 y el 44-267/P/25. Quienes estén por la afirmativa, por favor, si van a expresarlo. Muy bien. No habiendo más temas que tratar, queda finalizada la comisión del día de la fecha. Muchas gracias a todos.